En este video veremos la declinación, que es uno de los temas que más problemas pueden dar, entonces trataremos de aclararlo. Veremos qué es la declinación y qué función tiene, cuáles son los parámetros para saber qué declinación vamos a poner, es decir, cuándo y cómo la vamos a usar, y también vamos a ver cómo identificar qué casos vamos a emplear. Así que, vamos. Respondiendo a la pregunta ¿qué es la declinación? Bueno, esta es básicamente agregarle al final de ciertas palabras una terminación que nos va a indicar una función gramatical. Esto, por ejemplo, en español lo podríamos tener cuando necesitamos ponerle una terminación a los adjetivos. Por ejemplo, si mi adjetivo es bonito, junto a la palabra casa, tengo que terminarlo con la letra A, casa bonita. O si mi adjetivo es rápido y mi sustantivo es auto, entonces tengo que terminarlo con la O, un auto rápido. Vamos a ahondar un poco más en ello, pero de momento la declinación es ponerle una terminación a determinadas palabras, no todas la llevan, y a veces también cambiarle una terminación que ya tenía por otra. En cuanto a ¿para qué sirve la declinación? Bueno, originalmente la declinación nos sirve para saber qué papel está desempeñando determinada palabra en una oración. Pero para ser francos, en español o en inglés, por ejemplo, no tenemos más declinación. Es decir, es una característica de la que se puede prescindir en nuestras lenguas. Sin embargo, el alemán, al ser una lengua más retentiva de las características antiguas, todavía contiene esta declinación. Sin embargo, en español todavía tenemos algunos ejemplos de declinación que no terminaron de desaparecer. Recordemos que el latín también tenía declinación. Ejemplos serían le digo la hora. Este le actuaría como el dativo, es decir, aquella persona que está recibiendo algo. En este caso, recibe la información que se está diciendo. Y esa información es la hora. La hora es lo que se está diciendo. Ese sería nuestro acusativo. Y es por eso que no diríamos la digo la hora. Pero sí podríamos decir la digo con referencia a la hora. Por lo tanto, la en la segunda parte nos estamos refiriendo al acusativo. Así que le sería nuestro dativo en español, la sería el acusativo. Vamos a andar un poquito más porque esto puede ser complicado, sobre todo al principio. Aquí tenemos otro ejemplo con pronombres personales muy típico de declinación en español. Si el que hace la acción es la primera persona del singular, o sea, yo, va a ser el nominativo en alemán, el sujeto en español. Y ese va a mantenerse así, yo. Y la persona que reciba la acción que está haciendo, en este caso ver, va a ser nuestro acusativo. El acusativo de tú en español es te. Por ello tenemos aquí yo te veo. Pero si invirtiéramos los papeles, si el que hace la acción es la segunda persona del singular, es decir, tú, este va a ser nuestro nominativo, nuestro sujeto, se va a quedar como tú, y en quien recaerá la acción será en la primera persona singular, o sea, en yo. Pero yo en acusativo se dice en español me. Por lo tanto, aquí sería tú me ves. Bueno, pues esto es para dar una idea de a qué nos referimos con las funciones gramaticales. En cuanto a dónde vamos a usar la declinación, principalmente la vamos a usar en artículos y también en adjetivos. Como en español, decimos la casa bonita, pero decimos el auto rápido. Casa y auto son sustantivos y en español, así como en alemán, no sufren una declinación si están en un caso o si están en otro. Por ejemplo, la casa bonita, si estuviera en nominativo, en la frase la casa bonita tiene 100 años de antigüedad, tenemos la misma la casa bonita que la expresión yo observo o yo visito la casa bonita. Mientras que en el auto rápido, el nominativo sería, por ejemplo, el auto rápido se ha averiado, o en acusativo podríamos decir, él averió el auto rápido y el auto se mantuvo idéntico en ambos casos. Aquí unos ejemplos en alemán.
Ein schöner Tag, un día bonito. Schöne Tage, días bonitos. Hab einen schönen Tag. Ten un día bonito. En el primero, ein schöner Tag, está en nominativo. Simplemente dice un buen día. En el segundo también está en nominativo. Simplemente dice schöne Tage, pero ahora está en plural. Y en el tercer caso, hab einen schönen Tag, está en acusativo, porque la oración diría ten un buen día. Y el que haría la acción de tener sería tú. Por lo tanto, un buen día es lo que se tiene. Así que es lo que recibe la acción directa del verbo tener. Es lo tenido. Por lo tanto, es el acusativo, el objeto directo. Así que tiene otra terminación. Vamos con lo siguiente. Para declinar necesitamos conocer básicamente dos parámetros. El primero va a ser cuál es el género de nuestro sustantivo al que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, en la palabra día tenemos un género masculino. Entonces necesitamos saber qué es masculino para ponerle las terminaciones adecuadas, las declinaciones adecuadas. Así como en el español casa es femenino y necesitamos saber qué es femenino para decir bonita y no bonito. O auto es masculino y necesitamos saberlo para no decir rápida y más bien decir rápido. El siguiente parámetro es el caso gramatical. En alemán hay cuatro: nominativ, accusativ, dativ y genitiv, que además de sus otras funciones, básicamente nominativ va a ser el que hace la acción, accusativ el que recibe la acción, dativ es el que recibe la consecuencia de la acción o a veces o normalmente el que se beneficia de ella, y genitiv más bien tiene que ver con el que es propietario de una cosa. Pero vamos a verlo más adelante. Solo un paréntesis. Hay un tercer parámetro, pero este nada más es para los adjetivos, que es el artículo. Necesitamos saber si tenemos un artículo definido o indefinido o no tenemos artículo para saber qué declinación llevarán los adjetivos, pero eso lo veremos en Adjective Declination. Y vamos con el tema que es el más importante en este punto. ¿Cómo identificar el caso gramatical? ¿Cómo sabemos si tenemos un nominative, un dative? ¿Cómo lo sabemos? Y para ello tenemos que acordarnos que en alemán vamos a declinar ya sea por una de dos razones. La primera, que tengamos una preposición. Si en nuestra oración identificamos una preposición, o si vamos a usar una preposición, tenemos que conocer con qué caso gramatical trabaja esa preposición, que lo veremos en preposiciones, pero básicamente tener el esquema de que hay preposiciones que trabajan siempre con accusative, hay preposiciones que trabajan siempre con dative y hay preposiciones que pueden trabajar con uno de los dos casos, dependiendo si el verbo implica un desplazamiento, vamos a usar accusative, o si implica quedarnos en un lugar o que algo se queda estático en un lugar, vamos a usar el dative. Entonces, si tenemos preposición, ya no necesitamos analizar nada más. Simplemente recordar qué caso rige esa preposición. Es decir, qué caso gramatical, dativo o acusativo o genitivo, vamos a tener dependiendo de qué preposición se use. Y la segunda ocasión en la que vamos a declinar en alemán es cuando hay un juego de roles. Esta puede ser la más complicada porque a pesar de que sí tiene una lógica, no siempre se va a usar. Y esa lógica tenemos que dominarla muy bien. El juego de roles se refiere al papel que está desempeñando cada uno de los elementos en la oración. Es decir, si está haciendo la acción, si la está recibiendo directamente o si la está recibiendo indirectamente. Es decir, se está beneficiando. Para saber cuál es el caso que tenemos, debemos preguntarnos en nuestra oración quién o qué hace la acción. La respuesta va a ser nuestro nominativo. Para saber cuál es el acusativo, necesitamos preguntarnos, esa persona que está haciendo la acción, ¿qué está haciendo? Por ejemplo, si está escribiendo una carta, la pregunta para saber el acusativo sería, ¿qué está escribiendo? O si la oración fuera, ¿está leyendo un libro? La pregunta sería, ¿qué está leyendo? Y si la oración fuera, y si la oración fuera, ¿está haciendo una llamada? La pregunta sería, ¿qué está haciendo? Y para saber el dativo, necesitamos preguntarnos a quién se le está haciendo
la acción o a quién se le está dando el objeto que se está tomando en la acción. Vamos a ver algunos ejemplos y en el primero tenemos Ich sehe das Bild. Yo miro la imagen. Y los casos que tenemos en esta oración sería el nominativo, el que está haciendo la acción yo, y el acusativo das Bild, la imagen, que es quien está recibiendo la acción de ser visto. Vamos con nuestro siguiente ejemplo. Der Mann gibt der Frau eine Rose. El hombre le da a la mujer una rosa. Entonces aquí también tenemos juego de roles. Cuando tenemos juego de roles necesitamos saber cuál es nuestro verbo y a partir de él vamos a definir los papeles. El verbo es dar. Este verbo por lo regular tiene los tres papeles. El que hace la acción, el nominativo, el que recibe directamente la acción, el acusativo, y aquella persona que se beneficia de la acción o el que recibe la acción a final de cuentas o indirectamente, el dativo. Entonces, para saber el nominativo, la pregunta es, ¿quién da una rosa a la mujer? O quién da una rosa? Y la respuesta sería der Mann. Entonces, este es nuestro nominativo. Para saber el acusativo, necesitamos preguntarnos, ¿qué da el hombre? El hombre da una rosa. Entonces, una rosa es nuestro acusativo. Y para saber el dativo, nuestra pregunta sería, ¿a quién le da la rosa el hombre? La respuesta sería a la mujer, der Frau. Vamos con un ejemplo más. Y aquí dice, Die Suppe ist für mich, bitte. La sopa es para mí, por favor. Aquí tenemos die Suppe en nominativo porque hace la acción de ser. Es para mí. Entonces hace la acción de que es. Por lo tanto, este es nuestro nominativo. Y después tenemos una preposición. Recordamos que cuando tenemos preposición, nos olvidamos de los juegos de roles porque aquí ya no aplican, sino simplemente vemos con qué declinación trabaja dicha preposición y für trabaja con acusativo. El acusativo de ich es mich, así como en español, el objeto directo de yo es me o mi. La sopa es para mí. Vamos a ver un ejemplo más y dice, Wir gehen ins Kino. Y aquí tenemos nuestro nominativo, el que hace la acción nosotros, y ya. Y tenemos el cine, que está con la preposición in más el artículo das, que se contrae en ins. Y aquí kino, que es neutro, está en acusativo. ¿Por qué? Porque la preposición in es de esas preposiciones que pueden ser de dativo o de acusativo, dependiendo de si el verbo es o no de desplazamiento, y como es de desplazamiento, está en acusativo. Acusativo de das también es das, por lo tanto se queda así, y cuando tenemos la preposición in y el artículo das, estos se contraen en la palabra ins. Vamos con un caso más. ¿Qué sería? ¿Seid ihr im Kino? ¿Están ustedes en el cine? En comparación con el caso anterior, también tenemos un nominativo, ahora sería ustedes, y también tenemos un cine, un sustantivo neutro, pero aquí el verbo implica una permanencia o implica estar en un lugar. Por lo tanto, la preposición in va a declinar con dativo. El dativo neutro es dem, y cuando tenemos in y cuando tenemos in más dem, nos da im. Siguiente ejemplo. Tenemos, ich habe einen Hund. Tengo un perro. Ich habe einen Hund tiene el rol nominativo, el que hace la acción, ich, y el verbo es tener. Aquello que se tenga está en acusativo. Hund es masculino y la declinación del masculino es en al final. Einen Hund. Vamos con nuestro siguiente ejemplo. Y aquí tenemos, es gibt keine Flugzeuge. No hay aviones. La estructura es gibt, que significa hay, trabaja de la siguiente manera. El pronombre es siempre va a estar en nominativo en esta estructura. Y aquello que haya o que no haya, como en este caso, va a estar en acusativo. Flugzeuge es plural y nuestro acusativo plural va a ser idéntico que el nominativo plural. Es decir, va a tener una e al final. En el negativo sería keine. Vamos a ver otro ejemplo. Y dice, ¿Kannst du mich hören?
¿Puedes escucharme? Tiene dos roles aquí, el que está haciendo la acción, tú, el nominativo, y el que recibe la acción, el que puede ser escuchado, que sería yo. En acusativo sería mich. ¿Kannst du mich hören? ¿Puedes escucharme? Vamos con el siguiente ejemplo que dice, wir hören euch. Los escuchamos. Aquí tenemos dos roles nuevamente, el rol nominativo, wir, y el rol acusativo de ustedes, ihr. Nominativo se convierte en euch, en acusativo. Wir hören euch. Un caso más, tenemos ich liebe dich. ¿Liebst du mich? Yo te amo. ¿Me amas tú? En la primera oración tenemos el rol nominativo, el que hace la acción, yo, y el que recibe la acción sería tú. En acusativo es dich. Mientras que en la pregunta, ahora tenemos que el que hace la acción es tú me amas, y el que recibe la acción ahora es yo, que se convierte en mich, en acusativo por recibir la acción de ser amado. Y bueno, espero que esto haya ayudado a aclarar. Naturalmente que se tienen que hacer muchos ejercicios, se tienen que ver muchos ejemplos, se tiene que leer mucho y se tienen que conocer otros casos. O sea, no me refiero a otros casos gramaticales, sino me refiero a cuando es declinación de adjetivos, me refiero a la declinación de los pronombres relativos. Entonces, pues bueno, lo importante aquí es tener un concepto de cómo y cuándo vamos a declinar y recordar que son dos ocasiones. Si tenemos una preposición, es en automático. Si no la tenemos que dar la declinación según el rol que esté jugando la persona o la cosa en nuestra acción.